reyes, Señor de señores. El cielo gobierna, es el cielo que gobierna, es el cielo que gobierna, el cielo gobierna en el año del favor de Dios. Aleluya, aleluya. Y el Rey de Reyes está aquí esta mañana. Si tú sientes su presencia, dale la gloria al Padre. Dale palmas de júbilo al que vive. Glorifica su nombre. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre amado, Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificamos tu nombre, santificamos tu nombre, santificamos tu nombre, santificamos tu nombre. Aleluya. Él no está muerto, Él vive, Él vive, Él vive. Él no está muerto, fue levantado al tercer día entre los muertos por el poder de la resurrección. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Señor, fluye, fluye en tus ríos en esta mañana. Que fluyan los ríos del Espíritu Santo. Como dice las Escrituras, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Ríos de aguas vivas. Ríos de agua vivas, ríos de agua vivas, 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 vivas. Agua que salta para vida eterna, agua que salta para vida eterna. El que tenga sed, ven y beba gratuitamente de las aguas. ¿Dónde están los que tienen sed esta mañana? ¿Dónde están los que tenemos hambre de Dios? Bebe esta mañana, bebe del agua, bebe del agua, sáciate. Oh, ya rama, ya rama, ya shia rama, ya. Ya rama, ya rama, ya rama, ya rama, ya. Ay, ya rama, ya rama, hua. Y se rebella rama, ya rama, ya. Ruge, ruge león de Judá, ruge en esta mañana, ruge esta mañana, ruge el león de Judá, ruge, 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 ruge esta mañana, ruge. Oh, Shamana Barababasha, oh Rabababasha Taraba, oh Rabababasha Taraba. Hay poder, hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Shabbat, oh Sharabahaya Rabashua, oh Ramamaya Reje. Fluye, fluye. Fluye, 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 fluye. Aleluya. Aleluya. La tierra se estremezca. Ruge el león. Hay un rugido. Hay un rugido del león esta mañana. Ruge, ruge, ruge. Que la tierra se estremezca. Padre, trae rompimiento esta mañana. Majestad de Jesús. Ruge, 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 ruge. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Aleluya. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús.
que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, de Yeshua, de Yeshua, ante Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Yo estoy sintiendo el rugido del león, no sé usted. Yo estoy oyendo el rugido del Espíritu. El león está rugiendo esta mañana. Hay un rugir del león de Judá. Hay un rugir del león de Judá. De Jesús, el león está rugiendo. Y en ese rugido el Señor está diciendo: yo estoy en medio de mi pueblo. Yo quiero un pueblo celoso y santo para mí. En ese rugido el Señor está diciendo: yo estoy en medio de mi pueblo, un pueblo santo y celoso. Oh, el león de Judá, está rugiendo. oye, Rabajaya, Rabashua, Rebejía. Oh, Rabashia, Rebejía. Yo estoy en medio de mi pueblo, un pueblo santo y celoso para mí. Ruge, ruge, ruge león, ruge, ruge león de Judá, ruge. El león de Judá, el león está rugiendo. 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 El león de Judá ruge, 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 el rugido del león. Ruja en esta mañana. Ruaj, 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 ruaj.
mañana? ¿Dónde están las águilas en esta mañana? ¿Dónde están los gorriones en esta mañana? ¿Dónde están los gatitos miau en esta mañana? No, leones y águilas. Lo dice la palabra. Él renueva nuestras fuerzas como el águila. Él los renueva como el águila. Así que si te sentís cansado, anda a la roca que es Cristo. Y ahí lima tu pico y rompelo contra la roca que es Cristo. Y ahí anda cambiando tus plumajes para volver a levantar vuelo nuevamente. Y mirar en las alturas al Dios del cielo que gobierna. Aleluya. Dios te bendiga a todos los que han llegado, pueblo, ministros, siervos, siervas del Señor, que hemos llegado hoy a la santa convocatoria. Porque acá no te convocó hombre alguno, nos convoca el Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero a mí cuando el Espíritu Santo me convoca, yo llego con santa expectativa. Yo no llego como un espectador a los lugares, yo llego como un protagonista que provoca el reino, que provoca la unción, que provoca la gloria. ¡Aleluya! Yo no llego como un espectador, yo llego como un protagonista, como un embajador del reino. ¡Aleluya! ¡Amén! Y amén. ¡Aleluya! Dios te bendiga. Buenos días a la iglesia esta mañana. Toma asiento. Voy a pedir al equipo de danza. Después ustedes van a hacer su especial al Señor antes de servir la cena. Ahora pueden sentarse. Y antes de servir la cena, ya le van a dar una danza especial al Señor. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé cómo hace el pastor. A ver acá, ¿cómo están acá? A ver acá. Amén. Bueno, espero que después del mensaje siga bendecido, prosperado y en victoria. Porque vamos a ir a una de las coordenadas proféticas del mes de noviembre. Decí conmigo, mes de noviembre. Seremos pudridores de yugos. Seremos pudridores de yugo. Mirá, ¿qué es un yugo? Antes quiero que preparen ahí en pantalla y tú lo busques en tu Biblia, Isaías 10:27. Isaías 10:27 dice la palabra del Señor. Acontecerá. ¿Cómo comienza el verso? Acontecerá. Decí conmigo, sucederá. Que va a pasar como que va a pasar. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Decir, este tiempo, que su carga será quitada de tu hombro. Decir esta mañana, Dios quitará cargas pesadas, y su yugo de tu cerviz. ¿Sabes lo que es la cerviz? El cuello de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, profetízatelo, grítalo, ahí exprésalo. Y acontecerá, y va a acontecer, y va a suceder, y está sucediendo que en este tiempo las cargas serán quitadas de nuestros hombros y que los yugos se van a pudrir a causa de la unción. ¿Cómo se pudren los yugos?
a causa de la unción del Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Jesús, Jesucristo, Yeshua, como lo quiera llamar, el Mesías. Él es el que tiene la unción para pudrir los yugos. Y ahora sí, para los que toman nota, ¿qué es un yugo? Mirá, el yugo es un instrumento que por lo general se ha usado para unir a dos bueyes en una yunta. ¿Qué es un yugo? Un instrumento para unir a dos bueyes en una yunta. ¿Qué es yunta? Una yunta. Dos. Veo que cuando la gente se unen, dice, estos andan en yunta. La yunta puede ser para bien o para mal. Porque hay gente que se reúne para bien. Primero vos tenés que decir que te tenés que reunir para bien, porque si te reunís para mal estás bravo. La gente generalmente nos reunimos pero también hay otros que se pueden reunir para mal. Pero en este caso unen a dos bueyes para un propósito. Mirá, y el yugo es una madera alargada que tiene en cada extremo una forma de U. ¿Por qué tiene una forma de U? De una U hacia abajo. Para que luego calce, en este caso los animales serían el cogote, ¿no es verdad? De los bueyes. Y sobre esa madera alargada con esas formas de U, le pasan una traba, para que estén bien sujetos. Mirá, se lo ponen en la cabeza y ajustan el cuello con esa traba. Y mirá, y permite que ellos tiren, ya sea del carro o del arado, porque generalmente se usaba a estos animales, y creo que todavía hay, hoy bueno, está la tecnología muy avanzada, pero creo que en algunos lugares siguen arando con bueyes y carro. No sé, acá, a ver, Pastora Norma, usted que va mucho a Santiago, ¿hay alguno todavía? ¿Hay todavía? Amén, hay todavía. Para que generalmente arasen la tierra. ¿Para qué preparaban la tierra? Para ser sembrada, los surcos para ser sembrados. Mirá, y me encantó esto. Por lo general se acostumbra a enjugar a un buey inexperto con uno que tiene experiencia. Qué buena yunta que sea así en los cristianos. Un cristiano maduro que lo ayunten con un inmaduro. ¿Para qué? Ahí está el yugo. Mirá, y el inexperto intentará ir hacia cualquier lado. ¿Te suena esto? La gente que a veces no sabe para dónde ir. Yo siempre le digo que esa gente son los ni. No sé si van, si vienen o si son. El inexperto va a querer ir para cualquier lado. Pero el experto, decir, el maduro, el experimentado, se mantendrá firme. Es decir, esos son los cristianos que se mantienen firmes en la fe. Y que nadie los puede llevar como un viento de aquí para allá. Ellos se mantienen firmes en la fe de Cristo. Ellos se mantienen firmes en la casa paterna. Y este experimentado enseñará al inexperto y lo guiará. ¿Cuántos quieren ser guiados? Y lo mantendrá sujeto al inexperto, sujeto al experto, al de experiencia. Para eso ponen yuntas de bueyes. Qué buenos pastores que nosotros aprendamos y comencemos a hacer yuntas de gente. El que es más cabra con el que es más dócil. Para que el dócil a la cabra la dome. No, que yo me voy para allá. No, tranquilo.
Todos vamos a ir para el mismo lado. No somos grupos, somos equipo. Y cuando somos equipos todos trabajamos y hacemos lo mismo y caminamos en una visión y vamos todos al mismo ritmo. Porque este experimentado, cuando el otro se quería hacer, ¿qué hace el experimentado? Lo tira. Yo creo que tendríamos que tener algunos yugos en algunas iglesias. ¿Qué le parece a los pastores? Tener algunos yugos en los ministerios. Y ahí cuando vemos a algunos medio desacatados, ahí unirlo. Ponerle, pero este yugo, que sientan el peso. Que sientan el peso del ministerio. Que sientan el peso de la obediencia. Que sientan el peso de la consagración. Que sientan el peso de la humillación. Que sientan el peso del sometimiento a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Que sientan el peso de la generosidad. Oh, yeah. Que sientan el peso de la generosidad. Mira, ¿qué representan los yugos? Los yugos representan presión, esclavitud, opresión, depresión, estancamiento y retroceso. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es experto en querer enyugar a los cristianos. ¿Para qué? Para que caigan en opresión, para que caigan en depresión. ¿Vos sabés que hay cristianos depresivos? Para que caigan en ruina, para que se estanquen, para que retrocedan. ¿Cuántos cristianos a veces comienzan bien y terminan mal? Yo digo que a veces viven la vida del cangrejo. ¿Usted sabe cómo es la vida del cangrejo? El cangrejo da 20 pasos para adelante, pero retrocede el doble para atrás. Vos buscalo ahí en biología. La vida del cangrejo dice que el cangrejo retrocede los pasos que avanzó. Porque los yugos hacen eso. Satanás mete a gente en yugo para que retrocedan. Si avanzaron 20 pasos, Satanás lo va a hacer retroceder 40 para atrás. Si están por llegar a la meta, si están por llegar ya al altar, Satanás va a hacer lo posible y lo imposible para que retroceda para la puerta. Pero la palabra dice en el libro de Joel: desde la puerta y hasta el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor. ¿Dónde están los ministros del Señor esta mañana? Pero, decí conmigo, ¿qué esperanza hay en el versículo de Isaías 10:27? Que acontecerá que en este tiempo será quitada nuestras cargas. ¿Cuántos están cargados en esta mañana? Y a veces, hermano, la gente viene cargada de problemas. Bueno, esas cargas, si tú crees, en esta mañana van a ser quitadas. Yo siempre digo, en los ministerios hay gente con problemas y hay gente problemática. Decir, esos yugos se tienen que pudrir. Porque la gente con problemas sabe dónde tiene que ir. Pero la gente problemática, nada le cae bien. Si llueve, si hace calor, si hace frío, si hay un culto extra, si hay una intercesión a las 7 de la mañana, si hay una intercesión de discipulado a las 7 de la tarde. Si esas son la gente problemática, que nada le cae bien. Que si los aires están muy fuertes, que si los aires están muy bajos, que si en el templo hace calor, que si en el templo hace frío, de si nada les viene
bien. ¿Cuántos conocemos gente así? Y no solamente a veces están sentados en los templos, a veces están en nuestras casas, y a veces están en nuestra familia, y a veces está en nuestros amigos. Entre comillas, gente problemática. Pero sí, esta mañana hay un acontecimiento. Va a haber un acontecer esta mañana, porque el verso dice: acontecerá, sucederá, sí o sí, que toda carga será quitada de nuestros hombros y el yugo de la cerviz se pudrirá a causa de la unción, de la unción, de la unción del Santo de Israel. Aleluya. Y cuando dice se pudrirá, significa decir, se va a hacer pedazo, se va a desarmar, se va a deshacer. Porque la unción del Santo, hermano, es tan fuerte y tan pesada que cuando viene el peso de la unción sobre nosotros, no sé usted, pero yo no me he podido mantener en pie. Porque esa unción me ha hecho doblegarme al Santo y a veces hasta postrarme. Esto sucedió el día jueves en esta casa, cuando los que vinimos al altar de intimidad del discipulado, terminamos postrados. Terminamos tirados en la presencia del Señor. Y no queríamos salir de ese ambiente. Es decir, eso hace la unción. ¿Vos querés unción? Después te voy a decir en el final del mensaje cuál es la clave para esa unción. Porque de la única manera que se te van a pudrir los yugos y se me van a pudrir los yugos, dice la palabra, es por causa de la unción. No es por fuerza, no es por cuanto sé, no es por título, no es por posición ministerial, es solamente por causa de la unción. ¿Cuántos queremos unción? A ver, ¿cuántos de verdad queremos la santa unción? Y no la santa extremaunción. Usted sabe que la santa extremaunción no me sale ahora del catolicismo. La santa extremaunción es cuando la persona está por tirar la pata. Llaman al sacerdote, ahí le rezan un poco y lo mandan. Y arriba le dicen, acá no lo queremos, chao, fuera. Pero nosotros tenemos la santa unción, porque estamos vivos. No sé si usted está vivo. A ver, Pichica que está al lado, a ver si está un poco vivo. Ahí, tóquelo al que está al lado. Es decir, ¿por qué los yugos se pudren por causa de la unción? Por lo que te dije, por el peso de la gloria de Dios, por el peso de la unción del Santo de Israel que viene con todo. ¿Cuántos queremos sentir ese peso esta mañana? Ya que el peso del Señor te puede tirar, hacerte postrar. ¿Quién lo tiró a Pablo del caballo, a Saulo de Tarso? ¿Qué lo tiró del caballo? La unción del Santo de Israel. Se encontró con la luz que era Cristo. Y esa unción lo tiró del caballo. Mira, el enemigo quiere ponerte yugos en 3 áreas de nuestra vida. Es decir, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Porque el ser humano somos tripartito. Es decir, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Y a qué viene Satanás? A poner yugos, a querer ponerte yugo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y estos yugos los podríamos llamar como los 3 yugos de las ruinas. Porque los yugos, hermanos, si no se pudren, si los yugos en nuestra vida no se pudren por causa de la unción, te va a traer ruina. Ruina.
Mirá, y la primera ruina que quiere traer Satanás es la ruina de la maldad. ¿Se acuerdan cuando el mes pasado Dios nos hablaba acerca del corazón? Que Daniel se había propuesto no contaminarse en su corazón. Y Dios nos ministró durante todo el mes acerca del corazón. Pero en una oportunidad Dios nos ministró que del corazón salían ¿qué? Las maldades. Y habíamos visto que a veces puede haber gente sentada en los templos, pero con intención mala. Y eso es un yugo. Y se tiene que pudrir a causa de la unción. ¿Por qué? Porque viste que hay gente que a veces quiere hacer lo bueno. ¿Cuántos queremos hacer lo bueno? Porque yo quiero pensar que usted quiere hacer lo bueno, que usted desea hacer lo bueno. Pero mirá lo que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos. Por eso es necesario que el yugo ese de la maldad se pudra en esta mañana, si lo hay. Dice Romanos 7:18, dice: y yo sé que en mí, decía el apóstol Pablo, esto es en mi carne, porque ¿a dónde viene a poner yugo Satanás? Al cuerpo. ¿Qué representa el cuerpo? Decir la carne, al alma, que son el centro de las emociones y de los sentimientos, y al espíritu del hombre, para ponerlos en cautividad de cárcel. Por eso dice en Lucas 4:18: y el espíritu de Dios está sobre mí, es decir, unción. ¿Para qué? Para sacar a los encarcelados de las cárceles. ¿Cuántos tienen la unción esa? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Como te decía, en todo está querer hacer el bien, ¿o no? Pero no el hacerlo. Porque la gente a veces quiere, pero hay algo que no puede. ¿Qué es eso? Yugo. Yugo de ruina. Yugo de maldad, que se tiene que pudrir a causa de la unción. Porque a veces hay gente mala, ¿o no, verdad? Que quiere arruinar tu reputación. Con mentiras, con chisme, con calumnias, con injuria. Y eso es maldad. Hay gente que, vos sabés que siempre dice mi apóstol, y es verdad: la gente te quiere ver bien, pero no tan bien. Hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Te quieren ver bien, pero hasta ahí. Hasta ahí Josué y Ruth. Hasta ahí Matías. Los quiero ver bien, pero no mejor que yo. Pero el que no tiene yugo quiere ver a la gente mejor que uno. Mejor que uno. Pablo decía: porque yo quiero hacer el bien, pero a veces no lo hago. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si vos seguís leyendo unos versículos más abajo, que siempre te lo digo, te lo dejo como para tarea del hogar, ahí dice Pablo que hay una lucha entre los miembros: el pecado que quiere y la persona que ama a Dios que no quiere. Entonces decir, ese yugo se tiene que pudrir a causa de la unción, para hacer entonces el bien que queremos. ¿Cuántos queremos hacer el bien? Entonces decir, acontecerá que en este tiempo mi carga será quitada y el yugo de mi servicio se pudrirá a causa de la unción del Santo de Israel. Aleluya. Y esa unción está aquí esta mañana. Segundo yugo de ruina que quiere traer Satanás, decir, el yugo de la traición. Y cuando hablamos de traición, traición es contrario a la lealtad y a la fidelidad. Por eso, hermano, en este tiempo, porque se acontecerá en este tiempo, es difícil encontrar gente leal. Es muy difícil, no imposible, porque los hay. Que los hay,
son un selecto grupo en extinción. Porque hoy la gente a veces se vende al mejor postor. ¿O no? ¿O no? ¿Cuánto conocemos? En el ambiente, dirían. ¿O no? Hay gente que están como los días de Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de lenteja, por una porción de lenteja, y no le importó nada hasta que se enteró que había perdido la bendición de la primogenitura y la agarró a chiripiolca. Usted sabe toda la historia, ¿no? Persiguió a su hermano para querer matar, es decir, un yugo. Es decir, por eso, si el yugo de la traición no se pudre, la gente no podrá ser fiel como quiere y leal como quiere. Mirá lo que dice Juan 13, 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Pero ¿qué le pasó a Jesús? Sabiendo que eso iba a suceder, se conmovió en su espíritu, se entristeció. Porque mira, si hay algo que duele, es la traición. Creo que todos aquí alguna vez fuimos traicionados. Bueno, nosotros los ministros, los pastores, pasamos por la escuela. Si vos querés ser pastor, ministro, bienvenido al equipo. Te tengo una profecía. Prepárate para ser traicionado. Una y otra vez. Prepárate para ser deshonrado. Una y otra vez. Prepárate para ser odiado. Una y otra vez. Prepárate para ser perseguido. Una y otra vez. Porque eso tiene que ser el proceso nuestro para desarrollar nuestro carácter y nuestra madurez. Porque la traición es contrario a la lealtad y a la fidelidad. Y Jesús, conmovido en el espíritu, dice: uno de ustedes me va a entregar. Versículo 26 del capítulo 13 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 27. Después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Es decir, yugo de traición, yugo de ruina. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque a veces hay gente que puede estar a nuestro lado, hermano, pero bajo un yugo de traición. Y por más que esté a tu lado, tarde o temprano, si ese yugo entró, tarde o temprano lo va a manifestar como lo manifestó Judas Iscariote. Por eso el Señor le dice: yo ya sé lo que entró en tu corazón. Porque decía, el Señor conoce los corazones de todos nosotros y conoce los pensamientos de todos nosotros. Antes que la palabra esté en nuestra boca, dice la Biblia, Él ya la sabe. Entonces Jesús sabía lo que le iba a hacer. Por eso le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque la gente, hermano, que ya decidió traicionar, tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Algunos un poquito más rápido, otros un poquito más lento. Pero si ese yugo de la traición está dentro del corazón y no se pudre por la unción del Santo, tarde o temprano van a traicionar. Yo recuerdo una vez, una sierva tuvo un sueño conmigo y ella veía cómo dos personas me traicionaban. Y les vio el rostro y me dijo: pastor, ore, yo estoy orando por usted, porque fulano y sultano, el Señor me mostró que lo traicionaban. Uno ya pasó, en uno ya se cumplió.
Y en el otro, Dios quiera que haya arrepentimiento. Pero en uno ya se cumplió. Yo soñé que a usted 2 personas lo traicionaban, pastor. Ore, fulano y sultano. Dios me mostró los rostros y uno ya pasó. Porque si el yugo de la traición no se pudre, va a pasar lo que pasó con Judas. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pero mirá los otros discípulos, los otros 11 que tenían un corazón, hermano, de niño, un corazón que no estaban enjugados. Mirá ellos, lo que dice ahí el versículo 28, y esto me encanta, porque así tendría que ser nuestro corazón. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que le dijo. ¿Por qué le dijo esto? Porque algunos, mirá el pensamiento de los que no tienen yugo, tienen pensamientos de bien y no de mal. Porque los enjugados tienen pensamientos malos, pensamientos de maldad. Todo están mirando con el ojo malo, con el ojo perverso, con el ojo envidioso, con el ojo celoso. Pero estos 11, el resto, que no estaban enjugados y que tenían el corazón verdaderamente entregado a Jesús, mira lo que dicen. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa. ¿Usted sabe que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús? Ay, pastor, ¿qué? ¿En el ministerio de Jesús ofrendaban? Yo pensaba que era una avivada de ustedes los pastores. No. Jesús tenía mujeres que le servían de todos sus bienes. Y si usted estudia María Magdalena, que era de la zona de Magdala, era una mujer rica. Y estaba la esposa del intendente, Susanita. Y todas estas mujeres sembraban para el ministerio de Jesús, por si no lo sabía. Y Judas era el que administraba y tenía la bolsa, pero también, por eso como Judas estaba tan enjugado, él no soportó la honra de la mujer que quebró el alabastro de nardo puro. Él dijo, este perfume tan caro que vale el jornal de un año de trabajo, ¿cómo? En vez de desparramarlo, no lo vendieron. Así entraba la bolsa. Y le hubiésemos dado de comer a los pobres. Eso para los que piensan, hermano, que yo no diezmo, yo no ofrendo, yo hago el bien y doy de comer. Una cosa no tiene que ver con otra. Anda a estudiar las sagradas escrituras. Una cosa no tiene que... Usted le puede dar de comer a Raimundo y todo el mundo, pero usted tiene que cumplir los otros principios de la palabra. Ay, no, yo le doy de comer a los pobres, ya con eso. Porque Judas dijo, y ¿sabe lo que le contestó Jesús? Y me encanta Jesús. A los pobres siempre lo tendréis. Pero este acto de honra que esta mujer hizo, será recordada en la historia y se hablará de ella. Tengo una noticia. 2025 años después todavía seguimos predicando y hablando de la mujer que rompió el alabastro de nardo puro y ungió los pies del Señor honrando a Cristo. Pero claro, el otro quería los 300 denarios. Me robo el 20 y dejo el 80. Decís, Judas era Judas, pero no comía vidrio. Que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Eso pensaban los otros discípulos que le había dicho. Por eso le he dicho, lo que tengas que hacer, hacelo pronto. Porque ellos pensaban, claro, lo mandó a comprar provisión porque llegaban la fiesta de la Pascua.
mandó a comprar provisión para la fiesta, para que celebremos la Pascua. Los que no sabían que lo que Jesús le había dicho, tu yugo de traición, hacelo pronto. O que diese algo a los pobres. Tercero, otro yugo que trae ruina es el yugo del pecado. Y acá quiero hacer una aclaración. Porque usted me puede decir, sí, pastor, pero a veces no somos perfectos y podemos pecar. Sí, todos podemos pecar. Pero una cosa cuando uno peca, comete un error, pero se arrepiente y se aparta y lo confiesa. Y otra cosa cuando la gente practica el pecado. Porque hay gente que puede estar sentado en los templos, pero siguen practicando el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que nos separa de la presencia de Dios. Todo lo que a Dios no le agrada, o Dios dice que eso no lo hagamos, y la persona que hace, lo hace y lo practica. Y lo más triste, que no siente remordimiento. Eso es cuando el Espíritu Santo te trae convicción para que te arrepientas. Hay gente que practica el pecado y no siente ninguna culpa. Pero hay otros que quizás cometen un error, pero sienten. La psicología lo llama el remordimiento de conciencia. No, es el Espíritu Santo que está ahí. Arrepiéntete. Arrepiéntete, lo que hiciste. Y como decía el día jueves en el discipulado de intercesión, la persona se siente mal y entonces va como dice Pablo: ¿por qué hice esto? El mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué lo hice? Porque hay yugos que se tienen que pudrir por causa de la unción. Una cosa el que peca, que comete un error y se arrepiente. Y otra cosa el que practica el pecado. Y mira lo que dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo, ¿qué hace? Peca desde el principio. Pero mirá, esa hay una buena noticia. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Apareció Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y para eso aparece el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para pudrir el yugo del pecado, de la maldad y de la traición. Porque acontecerá que en aquel tiempo se quitará toda carga de tu hombro y el yugo de la cerviz se pudrirá a causa de la unción. Ahora, ¿te entendiste lo que es a veces cometer un error, tropezar? O los que practican continuamente el pecado. Pero hoy es la mañana que el Señor quiere pudrir yugo. Y si hay un arrepentimiento y una confesión y una renuncia, porque quizás tú no te sientas identificado con estos yugos, pero hay muchos yugos que tú sabes que necesitan quizás ser podridos esta mañana por causa de la unción. Porque sea el yugo que sea, hermano, la conclusión es que si el yugo no se pudre, llevará a esa persona a la ruina, a la opresión, a la depresión, al estancamiento, al retroceso, a la esclavitud. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿A qué vino? Decir, a robar. ¿Qué te quiere robar? Tu alma, tu salvación. Porque acuerda que ataca, el yugo de la ruina ataca en las tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué te quiere robar el diablo? Tu alma, la salvación. La Biblia dice, por gracia soy salvo. Sí, pero también la salvación hay que cuidarla.
porque se puede perder la salvación. Porque la gracia es una cosa y el libertinaje o la liberalidad es otra. Gracia con libertinaje es desgracia, pero gracia con el Espíritu Santo es salvación y vida eterna. Vino a robar, a hurtar, decir, la salvación, el alma, a matar. ¿Qué quiere matar el diablo? Nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y vino a destruir. Porque la ruina, ¿qué es? ¿Qué es la ruina? Destrucción. Destrucción. Y vino a destruir. Pero acá hay otra esperanza. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida abundante de Cristo? ¿Cuántos quieren vivir esa vida abundante de Cristo? Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. El que en mí come no tendrá hambre jamás. Del que en mí come no morirá jamás. Y esta mañana tenemos el pan y tenemos el vino que representa su cuerpo y su sangre. Sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso dice, para terminar, acontecerá, decía acontecerá, que este año 2025, donde estamos viendo el favor de Dios y el cielo que gobierna, hay cargas que serán quitadas de nuestros hombros, así. Serán quitadas de nuestros hombros y los yugos se van a pudrir a causa de la unción del Santo de Israel. Por eso decir los yugos se pudren. Por la causa de la unción. Y anoche, estudiando la palabra yugo en el idioma original, en el hebreo, me encontré con una definición preciosa. Porque mirá, la palabra yugo en el original es la palabra ol. O-L, ol, decí ol, que significa estar arriba. Yugo en el original significa estar arriba, pero tiene una raíz, porque las palabras hebreas tienen raíces, derivan en raíces. Tiene una raíz que deriva en la palabra alaj. Se pronuncia alaj, pero se escribe A-L-A-H, alaj, que significa ascender y estar en lo alto. Pero la misma palabra ol tiene otra raíz, que es la palabra alal. Vio que se parecen, ol, alaj, alal. Pero esa palabra significa hundir, maltratar y causar dolor. Pastor, no entiendo una jota. Tranquilo. La palabra yugo en el original significa estar por encima, ascender y estar en lo alto, pero también significa destruir, doler, estar en un dolor profundo, y significa maltratar. Entonces nos damos cuenta que el yugo puede ser positivo o negativo. Si llevamos el yugo del pecado, estaremos enyugados al mundo. Si el yugo del pecado no se pudre, esa persona, ¿a quién va a estar unido? Enyugado, atado al mundo, a los deseos de este mundo. Y eso nos hará que nos hundamos más y más y más, y mayor será nuestro dolor. ¿O no? Si el yugo del pecado no se pudre.
estaré unido al sistema y a la corriente de este mundo. ¿Y qué nos va a dar este mundo? Más y más y más dolor, porque el mundo no te puede dar nada bueno ya. El mundo está perdido. El mundo necesita a Cristo. La humanidad necesita volver su corazón a Cristo. ¿Por qué sucede todo lo que sucede? Porque se alejaron de Dios y le dieron la espalda a Dios. Y la gente a veces, como no entiende, ¿a quién le echa la culpa? Si Dios existiera, ¿por qué existe la guerra? Por la codicia de los que gobiernan. Si Dios existiera, ¿por qué mueren los niños? A veces por la desobediencia de los padres. Si Dios fuera bueno, ¿por qué mi ser querido se tuvo que enfermar de esa enfermedad? A veces porque fue el tiempo de Dios para su vida, o a veces porque abrió puertas que nunca las cerró. Por eso es si Dios no tiene la culpa. Todo lo que nos sucede en nuestra vida es consecuencia de lo que vivimos. O yo me ato al yugo de Cristo, o si la gente sigue atada al yugo del mundo, por hermano, porque hay gente que puede estar en los templos, pero a veces tienen dividido su corazón. Una parte la tienen con Cristo, pero otra parte la tienen todavía con el mundo. Esto, Señor, te lo entrego, pero esto no, esto me gusta. Y viven con un corazón dividido. Porque ahí está el yugo inexperto, que quiere ir a dónde Él quiere. Decía, ahí están las cabritas, que las cabras no se dejan pastorear. Nosotros una vez fuimos a ministrar allí en la tierra de la pastora Norma, de sus papás, de su familia, en Herrera. Y fuimos con Miguel y con Sandra en esa oportunidad. Y salimos a recorrer el barrio. Y a la vuelta de la casa de los pastores, de los papás y de la iglesia, había unas cabritas de linda, parecían. Con los cabritos que habían nacido, bonitos eran, bonitos las cabritas. Y nosotros los quisimos acariciar, entrar. Estaba el corral abierto. Ay, mira qué lindas las cabras. Hermano, cuando nos vio el macho cabra, apuntó con sus cuernos y se vino con todo. Salimos como tejo de ahí. Y atrás salieron las cabras. No sé qué. Nunca más nos quedó ganas de ir a ver cabras. Ahora cuando voy a San Juan las veo de lejos. Ahí, mira qué lindas las cabras que queden ahí, a la vera del camino. Porque son bravas las cabras. Más las ovejas. Las ovejas, si usted estudia, las ovejas es tonta. Y las ovejas necesitan de un pastor. Las ovejas necesitan ser guiadas de un pastor. Y la oveja solamente obedece a la voz de su pastor. Nosotros lo experimentamos el año pasado cuando fuimos al sur. El pastor que nos invitó tenía oveja, hermano. Nosotros la llamábamos, la oveja ni bolilla nos daba. Pero el pastor la llamó y se venían todas. ¡Me! Y a la hora de la comida sabía que la pastora le daba de comer. Y a la hora de la comida la llamaban a la pastora. Todas estaban ahí enfiladas para comer y llamaban, ¡me! Y dice el pastor, la están llamando a mi esposa, porque es la hora de la comida. Las cabras, no. Las cabras te cornean y andan. No les importa nada. Por eso dice el Señor que en aquel día separará a las ovejas a la derecha del Padre y a todas las cabritas, los enjugados que no quisieron pudrir yugo y estuvieron con su corazón dividido, con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. A eso les va a decir, apartaos de mí, no los conozco. Pero a las ovejas les va a decir, si ese es a mí. Nos va a decir, benditos los de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Pero mirá, si llevamos el yugo a la palabra de Dios,
Y una de las coordenadas proféticas de este mes también es amar la palabra, sumergirnos en la palabra y en la oración. Pero si amamos a la palabra de Dios, estaremos atados, enjugados a Jesús el Mesías. Por consiguiente, el Padre Celestial marcará la diferencia de los que llevan el yugo de esclavitud del pecado y los que llevamos el yugo de Jesús. Porque hay un yugo que sí tenemos que llevar todos nosotros que estamos acá. ¿Sabes cuál es? El yugo que habla Mateo 11, 29 y 30, y con esto termino. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Porque la palabra yugo en el original había una definición que era ascender, subir, estar en lo alto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, hermano, porque se tiene que romper y pudrir el yugo del orgullo, de la altivez. Y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Hallaré descanso para vuestras almas y paz, el shalom de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hay cargas que serán quitadas de nuestros hombros, que no son las cargas correctas. Pero llevaremos la carga del peso del Evangelio de Jesús. Hay yugos que se tienen que pudrir en nosotros, que no son los correctos, que nos llevarán a la ruina. Pero hay un yugo que tenemos que unirnos al yugo de Jesucristo. Entonces el Señor te llevará a lo alto. Por eso David oraba y decía: Señor, llévame a la roca más alta y pon mis pies sobre peña. Sácame del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Porque eso es lo que lleva el yugo. El otro negativo te lleva al lodo, a lo más bajo, a la ruina, al dolor, al sufrimiento. Pero el yugo de Cristo te lleva a lo más alto. Te lleva a la honra, te lleva a la salvación, te lleva a la bendición, te lleva a la sanidad, te lleva a la liberación, te lleva a la restauración, te lleva a la restitución. ¡Aleluya! ¿Y cuántos queremos la unción? Levantá la manito. Porque ahora vamos a ver cómo viene esa unción. Porque de la única manera que los yugos se van a pudrir es por causa de la unción. Te vuelvo a repetir. El diablo lo único que respeta es obediencia, unción y consagración. Después no le interesan mis títulos, ni mis posiciones ministeriales, ni los dones que pueda tener. Porque los dones, siempre te enseño, hablan de Dios. Dios da dones y reparte dones a los hombres, a quien quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y los dones son irrevocables. El don puede funcionar, pero si no hay fruto, y los frutos que tenemos que hacer, dice la Biblia, no son cualquier fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque para que la unción venga, lo primero que tiene que ver el Señor en nuestro corazón es un corazón arrepentido. ¿Y cómo es el corazón arrepentido? Constricto y humillado delante del Señor. Lo primero que el Señor tiene que ver es un corazón arrepentido. ¿Y qué es un corazón arrepentido, contrito y humillado? Que están como el apóstol Pablo: Señor, ayúdame porque el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué vuelvo siempre a lo mismo? ¿Por qué vuelvo a meter la pata? ¿Por qué cedo esos 5 minutos que después cautivan mi alma? Pero ahí está la unción para pudrir los yugos. Cuando Dios ve ese corazón arrepentido. Por eso
Levanta la manito y oramos. Decí conmigo: para que la unción del Señor venga sobre nosotros, tiene que haber mayor unción para que los yugos se pudran más rápido. Porque a mayor unción, más rápidos los yugos se pudrirán. ¿Y cómo viene esa unción? ¿Y cómo viene esa unción? ¿Y cómo viene esa unción? Decí conmigo: con más oración, con más ayunos, con más vigilia, con más consagración, con un verdadero arrepentimiento, con más obediencia, con más sumisión, con más sujeción, con más sometimiento a nuestro Dios. Porque Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana. Que se pudran todos yugos. Que se pudran los yugos de enfermedades. Que se pudran los yugos financieros. Que se pudran los yugos de relaciones familiares quebradas. Que se pudran los yugos de celos, de envidias, celos conyugales, de celos en el matrimonio, celos destructivos, celos en la familia, celos ministeriales, celos congregacionales, yugos de competencia desleal, yugos de laxidia, lujuria, inmundicia, pasiones desordenadas, yugos de maldad, de traición y de toda clase de pecado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque acontecerá. No aplaudas, no aplaudas. Sumérgete bajo la unción. Oh, la unción del Santo está aquí. Porque la unción es lo único que pudre los yugos. Porque entonces vendrá la unción del Santo. Entonces los yugos se van a pudrir. Yo no sé, quizás te sentiste identificado con algún yugo, pero tú sabes bien los yugos que se tienen que pudrir todavía en nuestras vidas. Porque el enemigo va a venir una y otra vez a intentar hacerte caer en los yugos de él, en las ruinas. Pero hoy está el Señor aquí, porque dice: acontecerá. Te lo puedo asegurar. Te lo aseguro que si lo crees será así. Dios quitará toda carga de tus hombros y se pudrirá todo yugo de tu cerviz, porque los yugos se pudrirán a causa de la unción. Que Dios te bendiga a los que van a ver esta enseñanza, esta prédica. Que la unción del Santo pudra los yugos en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio. Que nos unamos al yugo de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y cuánto tenemos que aprender de Él. Porque a veces, iglesia, nos creemos muy mansos y muy humildes, hasta que la soberbia se manifiesta, hasta que la terquedad y la rebeldía del corazón se manifiesta. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando la gente manifiesta su carácter. Porque el calladito, no te confundas que ser humilde es ser calladito.
Porque siempre mi esposa dice, y es una gran verdad porque lo he comprobado a lo largo de los años, a veces los calladitos y las calladitas son las grandes sorpresas que te llevas. Yo prefiero gente que manifieste lo que es verdaderamente a gente que se vista de una humildad disfrazada. Pero cuando hay algo que no le gusta, cuando hay algo que se le observa, cuando van y contradicen la enseñanza en sus casas, cuando van y se buscan los pastores de YouTube y los pastores de Facebook para contradecir la visión de una casa, cuando crees a las mentiras que el diablo te metió por tus orejas, porque los ministros sufrimos persecución, sufrimos calumnias, injuria. Y cuando el diablo te hace caer en eso, de a poquito te entrará en la ruina. Pero hoy es la mañana que el Santo de Israel está aquí para pudrir todo yugo a causa de la unción. Padre, bendecimos a los que van a ser ministrados por esta enseñanza. Te bendecimos desde aquí, desde el ministerio de Mir, Dios es mi refugio, Buenos Aires, República Argentina. Que Dios te bendiga. Levanta tu manito.